Muy buenas tardes, amigos de 360 grados. Esta tarde estamos en la sesión habitual de salud de los viernes cada 15 días. La semana comienza, o la semana termina. Para nosotros las estadísticas siguen siendo estándares, se mantienen estables en términos de muerte por violencia social, accidentes de tránsito, cantidad. Hay un promedio de 40 a 50 personas que mueren semanalmente en nuestro país por una causa de violencia, principalmente accidentes de tránsito. Hemos visto cómo en esta semana un joven profesional recién graduado en el día de ayer murió producto de un accidente de tránsito. Muerte, suicidio, homicidio, violencia social, de convivencia. Y hoy en la tarde tenemos un invitado especial de lujo para este programa, que es el licenciado Daniel Pou, que es un especialista en políticas públicas, politólogo de larga data, de los primeros graduados en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y vamos a hablar con Daniel acerca de las políticas públicas y su incidencia en el estado de salud de la población, entendiéndose la salud, aunque ya una definición un poco difícil de alcanzar, de salud de los años 80, de que era el completo estado de bienestar físico, social y mental, y no solo la ausencia de enfermedad. Y hoy día ya hemos llegado a que definir la salud como una situación, un estatus en el cual el individuo puede mantenerse activo y productivo en la sociedad, a pesar de no tener ese perfecto estado de bienestar físico, social y mental. Entonces, nosotros queremos, Daniel, que nos ayude como un aporte al país en términos de cuáles serían las políticas públicas que nosotros debemos de ir ajustando y cuáles serían las nuevas que crearíamos para entender la integridad de la salud en términos de que una muerte por una violencia social es una muerte evitable, en términos preventivos, de que una muerte en un accidente de tránsito es evitable, en un programa preventivo con políticas públicas que la prevengan, que una muerte por un dengue, por una enfermedad infectocontagiosa es una enfermedad evitable, así como la contaminación ambiental y todo eso. Y entonces, cuando tenemos esa definición tan amplia de la salud, vemos que la salud es la política. Y antes le decían a los médicos que la salud era muy importante para dejársela a los médicos. Luego la querían los economistas, entonces se le decía a los economistas que la economía era algo tan muy importante que no se le podía dejar solamente a los economistas. Y entonces quedan los políticos. Y decimos que los políticos no se les puede dejar todo, pero son los que ejecutan, diseñan las políticas públicas de los estados. Entonces, viendo esa introducción un poquito amplia, Daniel, procedemos a darte la bienvenida y te hemos dado algunos de los elementos para que tú nos ayudes a entender un poco qué está funcionando más o menos y qué no está funcionando y qué hay que hacer para que la sociedad dominicana mejore esas políticas públicas que logren un mejor grado de bienestar social, mental y físico. Bueno, muy buenas tardes a ti, Bruno, por haberme invitado a compartir este espacio contigo, un privilegio que nunca olvidaré, y buenas tardes a los amigos televidentes que nos dispensan con su atención. Mira, para entrar en el tema de las políticas públicas de salud, primero tenemos que definir qué es una política pública. Y yo quiero definir qué es una política pública porque en República Dominicana a cualquier cosa le llaman política pública. Y cuando digo cualquier cosa, no lo quiero decir que en el sentido tan peyorativo, sino que lamentablemente tenemos una visión reduccionista de lo que son las políticas públicas y eso muchas veces nos lleva a no comprender lo compleja y lo amplia y la sinergia que tienen que contener las políticas públicas. En nuestro país a los programas le llamamos políticas públicas. Y hay una cultura generalizada que todo el que está desarrollando un programa dice, nosotros tenemos una política de... Pero las políticas públicas realmente se componen de programas. Los programas son
yo lo defino en términos anatómicos, son el músculo que le da movilidad al esqueleto de las políticas públicas. Es lo que le permiten trasladarse, es lo que le permiten manejar situaciones a las políticas públicas. Porque el objetivo de las políticas públicas radica en no más que en controlar situaciones que pueden convertirse en amenazantes para la sociedad y tratar de llevarla a los niveles más manejables posibles. Entonces, el compromiso y la voluntad política es el corazón definitivamente de una política, correcto. No un programa ni un accionario independiente en cuanto a un problema puntual. No. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Es una decisión de voluntad política, de asignación de cuota, de poder y de decisión de que las cosas vayan en una dirección. De hecho, uno de mis autores preferidos mexicanos en el área de políticas públicas, Vargas, dice que la política pública es un acto de poder. Claro, o sea, es un acto que se desprende de la voluntad política de la élite gobernante, ¿verdad? En los países que son eminentemente presidencialistas, como el nuestro, donde el presidente es el alfa y el omega prácticamente del Estado, las políticas públicas radican mucho en la voluntad que pueda tener el presidente de que los ejes de la política se puedan materializar. Y en los que llegan al presidente le sugieren algunas políticas que pueden ser viables. Claro, el presidente siempre por lo general no es un papel en blanco, es un papel que tiene grandes trazos y sus colaboradores, su equipo de asesores son los que le dan contenido a esos grandes trazos. Perfecto. Por eso un presidente debe siempre contar con un equipo de profesionales capaces de identificar primero cuáles son los problemas que tiene la sociedad, priorizarlos y tratar de darle la respuesta por la vía de políticas públicas y sus programas de la manera más efectiva. ¿Y por qué da tanta brega, Daniel, si la mayoría de nuestros problemas de saneamiento ambiental, de salud, de atención médica, de nutrición, la mayoría de los problemas que inciden sobre la salud están claramente identificados, estudiados? Te encuentras gavetas llenas de reportes, asesorías internacionales que le han costado mucho dinero al país, pero la voluntad y la direccionalidad de las políticas públicas no las vemos claramente expresadas. ¿Por qué? Bueno, hay que tener bastante claro que para usted implementar una política pública tiene que afectar nichos de poder que se constituyen en el entorno del aparato del Estado y que durante décadas van obteniendo algún tipo de preeminencia y principalía y también de canonjías y beneficios. Y entonces aplicar políticas nuevas, innovadoras, por lo general desplaza los ejes de poder dentro del Estado y muchas de esas personas pues pueden quedar desplazadas, no son capaces de reciclarse, no son capaces de aportar dentro de las nuevas visiones de las políticas públicas, entonces se convierten en un valladar que impiden que esas políticas públicas pues sean bien vistas dentro de la cúpula del poder, por el hecho de que en nuestros países la constitución del poder en sí en el Estado está muy vinculada a factores primarios, a relaciones primarias entre los actores del sistema político. Daniel, correcto. Yo recuerdo por los años 90 por allá, cuando comenzó a desarrollarse el mercado de salud, que el sector financiero y el sector económico poderoso del país se dio cuenta que el mercado de salud en esa época eran 100,000 millones de pesos al año. Entonces dijeron, bueno, pues eso es demasiado importante, ese mercado, como para dejar solo a los médicos. Y lo que ha ido pasando en los años, se ha visto que no se han desarrollado una política pública que favorezcan a las grandes poblaciones y el mercado de salud prácticamente está en manos del sector financiero y de inversionistas, y las leyes que van en la dirección de favorecer a las grandes mayorías como que a veces no avanzan bien. Pero es eso lo que tú me estabas diciendo. Exacto, en otras palabras, ¿no? Exacto, sí, exacto. Esos poderes fácticos son poderes que van desarrollando unos nichos de fuerza, de poder,
que indiscutiblemente son capaces incluso de crear nebulosas donde se presentan situaciones que se venden como posibles realidades, pero realmente son realidades que tienden a fracturar un establishment ya creado. Entonces, una eficiencia en el manejo. Claro, pero lo más interesante está, Bruno, o doctor Calderón. No, Daniel. Bruno, es que en esa postura hay una negativa bastante profunda, primero a tres cosas: a que el Estado sea eficiente, segundo, a que la población se beneficie cada vez con mayores cuotas de las políticas de salud, y tercero, a que el avance científico dentro del área de salud pues cada vez vaya tomando mayor auge. O sea, son tres elementos, no soy médico, pero son tres elementos fundamentales. Un planificador, un político. Claro, yo en casi todos los procesos donde se habla de innovar las políticas públicas, en todas las áreas prácticamente del quehacer del Estado, tú encuentras siempre las mismas constantes. Hubo uno que lo voy a citar, aunque no exactamente de los grandes investigadores médicos del siglo pasado, del siglo XIX, perdón, hace 2 siglos, Virchow, que decía que la salud era la aplicación de la política a su máxima expresión, más o menos, o sea que la salud está en todo. Claro. Entonces, las políticas públicas todas deben de estar dirigidas a buscar el bienestar común. Es que la salud es bienestar. El bienestar en sus tres niveles fundamentales. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Históricamente el Estado dominicano tiene un hándicap, un elemento que crea una situación que no es favorable para la asimilación de las políticas públicas. El Estado dominicano es un Estado compartimentalizado, donde hay poca sinergia y retroalimentación dentro de las diferentes instancias que integran el Estado. Entonces, pero no es un sistema. No es un sistema. Porque hay contradicción entre, entre las fuerzas, de hecho, tiran en direcciones opuestas. De hecho, yo he estado desarrollando la tesis de que el Estado dominicano es una suma de compartimentos estancos, obstruidos unos con otros, que impiden la sinergia y impiden la eficiencia. Pero ahí no es como decía que eran desigual y combinado. Entonces el Estado dominicano es desigual y no combinado. ¿Entiendes? Entonces correcto, tenemos que combinarlo con la desigualdad. Sí, definitivamente. Con la diferencia. Por ejemplo, las políticas públicas modernas, lo que es salud y educación son dos claves fundamentales. Primero, porque son áreas donde la sinergia para concretizar las nuevas culturas que nos van a permitir el cambio, que nos van a permitir ser más preventivos y menos reactivos, se construyen desde la primera edad. Por ejemplo, Daniel, fíjate, tenemos el caso de los accidentes de tránsito. La mortalidad, la morbilidad y la mortalidad, o sea, la enfermedad, las secuelas que dejan los accidentes y la mortalidad. Tenemos, y nosotros desde el primer día que hemos estado en este espacio, hemos hablado de accidentes de tránsito y de lo que tenemos que hacer. Tenemos una gran mortalidad, más que la violencia social, sí. Digamos de los homicidios directos ya en accidentes de tránsito. Y entonces, cuando vemos cuáles son las políticas públicas dirigidas a disminuir, y la política de salud dirigida a disminuir esa incidencia, que nos da unas 2.400, 2.500 muertes al año, con una secuela de casi, por cada muerto, por cada mortalidad, nos da unos 10 a 15 personas que quedan con algún tipo de discapacidad. Escúchame, motora, te voy a dar, el costo de eso es inmenso. Inmenso, te voy a dar. Entonces no inventimos en la prevención. Te voy a dar unos datos que he traído para ofrecer aquí. Aquí en el año 2015 se produjeron 1.675 homicidios. Personas que murieron bajo... En una edad productiva entre 18 y 50 años, o 45 años. Esos son prácticamente el 65% de los homicidios.
Pero resulta que en accidentes de tránsito murieron 1.946 personas. O sea, estamos superando en un 12.5% los homicidios, las muertes por accidentes de tránsito con relación a los homicidios. Oye, es un problema bastante grave. También dentro de los homicidios tenemos otro problema, que todos son evitables, o sea, todos son evitables. Claro, claro. Y te voy a decir que hoy en día, cuando tú tomas la tasa de homicidios y la descompones, la diseccionas, ¿verdad? Te vas a dar cuenta que el 53% de los homicidios que se producen en República Dominicana se deben a problemas de convivencia social, no al delito. O sea, bueno, antes de anoche hubo un caso de un homicidio a las 2 de la mañana por una puertecita de que alguien le puso un candado vecino y fue a protestar y ya hay una muerte. Sí. La convivencia social. Convivencia, no somos capaces de sentarnos. ¿Y por qué estamos tan intolerantes? Nos falta inteligencia emocional, no la tenemos, estamos muy agresivos, estamos muy inconformes con nuestra salud mental. Está mal. La salud mental del dominicano está mal. O porque no hay política preventiva, o está mal porque somos malos y somos tercermundistas, insulares, sin educación. ¿Por qué estamos tan mal en esos aspectos de control de emociones, de salud mental? ¿Por qué recurrimos ¿Hay de alguna manera política pública que tú conozcas que incida en estos asuntos del bienestar? No. Mira, te voy a explicar. Dentro de los planes que tenemos, los programas que andan rodando por ahí, muchos inconsistentes, lo enarbolan 3 meses, luego lo abandonan, hacen marchas en el mirador, pero eso no son programas de políticas públicas, eso no es la función. ¿Qué resulta? Que realmente, ahora mismo en República Dominicana hay un problema de anomia social, o sea, República Dominicana. Explícame. Anomia social. La anomia parece mucho al término médico que es anosmia, que es la pérdida del olfato. Anomia es la desidia social. La incapacidad que tienen las personas de conducirse en función de reglas consensuadas que tiene una sociedad para los individuos interrelacionarse. Ahora, somos un país. ¿El respeto de la ley? El irrespeto, no tan solo el irrespeto de la ley, la ignorancia. El irrespeto del tercero, que es lo peor. Fíjate, a ver, República Dominicana, nosotros tuvimos 31 años de dictadura con Trujillo. De ahí pasamos una serie de gobiernos. Cuando instalamos el primer gobierno constitucional, a los 7 meses, un grupo de patriotas alegando que había que proteger el cristianismo, había que proteger la buena costumbre, dan un golpe de Estado. 2 años después, una guerra civil fratricida entre dominicanos. 3.000 muertos fueron en la revolución, 5.000, nunca un dato. Hay un dato impreciso. Entonces, que dice que entre 4 la prevención de la guerra y de los problemas sociales es salud, es prevenir, o sea, la continuidad democrática y el respeto de las leyes y de los derechos de los demás contribuye a la salud, porque si no hay una violencia social, una guerra, que mueran 3.000 personas, esas personas estuvieran vivas, estuvieran productivas todavía. Pero te voy a decir algo. En República Dominicana anualmente mueren cerca de 3.000 personas y no hay guerra. 3.000 muertes innecesarias. Claro, ya las mencionamos. O sea, entre accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar, violencia delictiva. Oye, tenemos ahí, entre accidentes de tránsito, casi 2.000 personas. Casi 2.000 personas. En el 2005 llegamos a tener casi 6.000 personas. Sí, el dato que yo tenía era de 2013, 2014, que fueron 2000, en 2012 que fueron 2.500 personas que fallecieron en accidentes. Han disminuido indiscutiblemente, pero con relación, la relación entre el 2014 y el 2015 ha aumentado, igual que los homicidios delictivos y los homicidios producto de la incapacidad de convivencia. Entonces nosotros tenemos un problema sistémico. República Dominicana, ¿qué es lo que sucede? Bueno,
nosotros nunca hemos sido un país donde el ciudadano se visualice como un objeto y un sujeto de derecho, sino como un objeto y un sujeto de poder. Ahí empieza la anomia, o sea, yo hago lo que me viene en gana en la medida en que yo tengo una cuota de poder mayor que tú. Y también pongo, así de sencillo, o sea, eso ha sido la historia de nuestro país. Y si no estás de acuerdo conmigo y eres muy contestatario, te quito porque quiero a alguien que sea más fiel, más clientelar y que más, diga, más sumiso. Más sumiso. ¿Entiendes? Hay otras palabras ahí que no se pueden usar en los medios. Pero es una cuestión de clientelar que da pena a veces. Bueno, date cuenta que la mayoría de los funcionarios altos en República Dominicana, con honrosas excepciones, el personal que los rodea son personas muy obedientes, no siempre personas muy capaces. Los que opinan mucho tienen problemas. Lo primero que tiene un funcionario... ¿Has dicho de Roque Izquierda alguna vez? Claro que sí, con frecuencia. De hecho, yo he sido objetado después de haber ganado concursos en organismos internacionales porque hay ministros que dicen yo no quiero ese señor cerca de mí. Porque opina mucho. No porque opino mucho, sino porque... La juventud, porque Daniel y nosotros nos criamos juntos, frente a frente, toda la vida. Bueno, tu padre llevó a mi madre a parir a la clínica. Que la junta contigo, muy joven, me influenció mucho con algunas literaturas y algunos comentarios. Bueno. Y entonces uno es así, es contestatario y porque... ha visto y se ha preparado y ha visto en otros lugares que la vida es diferente, la organización social y política. Bueno, tú estudiaste en Europa, yo también estudié en Europa. Responsabilidad. Entonces, a veces uno no entiende qué es lo que está pasando, por qué las políticas públicas no están dirigidas de una manera sincera al ciudadano. Lo que pasa es que la política, oye Bruno, el Estado Dominicano, el área de la salud tiene muchos méritos en el mundo en cuanto a políticas públicas, porque todavía los esquemas en el área, por ejemplo, de lo que yo trabajo, política de seguridad, son los mismos esquemas de salud pública. Porque la violencia, el delito, a final de cuentas son problemas de salud pública. Salud pública, y entonces tenemos bienestar físico, social y mental. Cuando uno de los tres está mal, aunque no se logre la perfección, pero hay problemas. Sí, mira, el de los esquemas que todavía no, que estamos usando ahora mismo para crear instancias ciudadanas en la prevención del delito, se utilizaron en Chile por primera vez en el área médica a principios de los años 70. Después se extrapolaron y se llevaron al área de la seguridad ciudadana. Dieron resultados. La planificación y la gestión son estándares para cualquier lo que te quiero decir, grupo humano, es la racionalidad que debe imponerse. Claro, la racionalidad. Y el compromiso de la política de asignar el recurso que verdaderamente necesite el problema. Porque vuelvo y te repito, Daniel, en el caso de los accidentes de tránsito y la mortalidad, no hemos visto una respuesta en la dimensión necesaria para enfrentar ese problema. Por ejemplo, vemos una problemática que hay ahora con el problema del Zika. Es un problema serio, sí, pero no tiene la dimensión a nuestro modo de ver en datos, en la data epidemiológica que nos dice que hay tantos muertos y que sigue y que tenemos 10 años, cuando extendemos esos 2.000, redondeamos los muertos por accidentes de tránsito a 2.000, 10 años son 20.000 personas. Y si le ponemos un 10, son unas 200.000 personas que tienen algún tipo de lesión motora, mental, por una discapacidad y que están en la sociedad hoy día, que ese número sigue creciendo. Pero no sé cómo no podemos identificar ese gran problema y meterle la mano en términos de una política pública que prevenga esa situación. Pero yo te voy a dar un dato. En el año 2000, aquí morían 1.100 personas producto de la violencia. 1.100 personas, violencia social y violencia delictiva. Y en el año 2005 morían 2.450 personas. En esos 5 años, a ningún gobierno le llamó la atención que se le había
más que duplicado la tasa de homicidios en República Dominicana. A ningún gobierno. Tú recordarás cuando vine yo de España, que después vino Lilian Bovea y tal, y formamos un grupo en Flaxo, que empezamos a dar las voces de alarma. Hicimos el primer estudio, Alejandra Liriano también, hoy vicecanciller, hicimos el primer estudio de percepción de inseguridad ciudadana. Amigos, y rendimos informe y nos presentamos al Congreso. Pero la agenda de la clase política era otra, no eran los 2.500 y pico de dominicanos que morían cada año y que eran posibles de evitar. O sea, la ley de armas de fuego. La ley de armas de fuego. Está escrito y nosotros hemos participado en programas, en algunas empresas, que dice que un arma de fuego no le resuelve el problema a nadie y le puede generar muchos. O sea, hemos cansado de ver ejemplos de que hay situaciones donde tú dices, ay, si yo hubiese estado armado. Y es mejor no estar armado. Claro. Pero para eso se necesita que haya un régimen de consecuencias, porque la ley 36 de porte de armas de fuego establece, si usted anda con un arma de fuego que no tiene permiso y es ilegal, usted debe tener una penalidad, un régimen de consecuencias, no, que eso es delito de banalidad, de delito correcto, y no el tribunal no puede dedicarse a eso, y lo sueltan al otro con día. La ley de armas y le quitan el arma y lo sueltan. Con la ley de armas de fuego, Balaguer mantuvo a un grupo de jóvenes dominicanos en función de que la ley en esa época contemplaba de 8 a 10 años de prisión, mantuvo un grupo de jóvenes dominicanos presos en La Victoria durante 8 años. Claro. ¿Oíste? Pero era un régimen... Claro, lo que te quiero decir es que... El violatorio de los derechos. Claro, violación de los derechos. Bueno, pues resulta que viene, se reforma el Código Procesal Penal y cosas, ya no se puede aplicar la ley así como se aplicaba antes, y ahora nos vamos al extremo, que a ti te encuentran una parabellum en el bolsillo, y eso es como si tú hubieran dado sin licencia de conducir. Una contravención. Una contravención. Una medida. Pero resulta que en ese Congreso, hace cerca de 10 años, se presentó una ley para reformar el porte, tenencia de armas de fuego, materiales pirotécnicos y explosivos, que yo las revisé a solicitud de diputados como Hito Bisonó y Elpidio Báez. Que todavía están trabajando esa ley. Que todavía están trabajando, están abaratándosela a los poderes fácticos, porque son poderes fácticos que no quieren que se apruebe. Poderes fácticos, porque yo he conversado con mucha gente involucrada en esa ley. ¿Y qué resulta? Que ni así se ha podido aprobar. ¿Cómo nosotros? ¿Cuál sería la ley ideal o una medida administrativa que persiga el bien común, de que diga, bueno, está esta ley que es vieja, ¿verdad? La ley 36 de porte y tenencia de armas de fuego. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa ley? ¿Qué es más de lo que se está haciendo? Porque inclusive gente que lo encuentran con armas de fuego y que han disparado y que han matado a una gente, una medida de coerción de 2 meses y ahí se pierde, porque hay como una nebulosa que la gente se pone en medida de coerción y se envía a cualquiera de las cárceles del país, y a los 2 meses, a las 2 de la revisión, que a nadie le importa ni nadie se recuerda de dónde está, porque la familia de la víctima no tiene los medios para darle seguimiento, y ese señor tiene una defensoría pública que le es gratis y que son muy buenos. Y que son buenos porque son ahí criados, curtidos en 15, 20 roles de audiencia de medida de coerción o de medida de coerción diario. Entonces tienen una gran experiencia y conocen el Código de Procedimiento Penal mejor que cualquiera. Claro. Entonces, y eso favorece la delincuencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ningún abogado, por más serio que sea, va a perder un tribunal. Eso está bastante. Daniel, fíjate, hay un problema de la percepción y la salud mental de la población. Que todos nosotros hemos sido víctimas de un robo o de un atraco o de un intento de atraco, familiares que han fallecido en asesinatos por atraco, homicidios. Entonces, ya todos nosotros, yo recuerdo cuando yo era muchacho, en esa época de Ciudad Nueva, que yo iba en primer semestre de medicina, Daniel, a estudiar frente a la Fortaleza Osama, donde un compañero que vivía al frente, yo vivía en la Sánchez Comporta.
Y yo a la 1 de la madrugada, a veces venía yo caminando solo desde allá, con mi librito de anatomía. Y yo hoy día paso en mi carro y veo la oscuridad y veo eso y me aterroriza pensar y vivir en esta época ahora. O sea que hay que devolverle al ciudadano la salud mental, la tranquilidad. Y entonces todos vivimos temerosos de los atracos y esas cosas. Entonces hay que, y uno dice, bueno, eso es salud, lo estamos trayendo el tema por los pelos. No lo estamos tirando por los pelos. No, el tema de la salud mental es un tema de políticas de seguridad ciudadana y un problema de salud mental, de salud pública. Un problema de salud pública. El tema de la salud pública en el área de la seguridad es tan importante que hasta el problema del narcotráfico tiene que ver con las políticas de salud y el narcoconsumo sobre todo. Porque, por ejemplo, criminalizar el consumidor de sustancias prohibidas, hoy en día ya es impensable en los países modernos. Aquí la hazaña es contra el muchacho que lo cogen con un gramito en el bolsillo. Pasa ese muchacho que anda, tiene más de un gramito y más de 3 pesitos, no le pasa nada. No, el que lo encuentran con 30 kilos. Mira, Daniela, a propósito de eso, estuve viendo las drogas sintéticas. Terrible. En Europa están apareciendo alrededor de 100 drogas sintéticas anualmente. Y en Europa, en países, Inglaterra, Suecia, Holanda, Alemania, hay un aumento de la mortalidad por sobredosis y de consumo de drogas de uso sintético, principalmente anfetamina, metanfetamina, derivados del éxtasis. Y los daños colaterales. De todos los colores. O sea, que hay, inclusive hubo un estudio en Francia que decía que alrededor del 25% de la población adulta había estado expuesta a la cannabis, a la marihuana. O sea que hay un consumo en el primer mundo que mantiene activo la producción de las drogas naturales, de la cocaína, la marihuana, la heroína, pero hay un consumo de laboratorio que está produciendo cantidades de sustancias alucinógenas, estimulantes, que van en aumento. Entonces, la sociedad de hasta ahora no tiene una respuesta clara. Nosotros todavía no hay una epidemia de ese tipo de esas drogas sintéticas, pero recientemente hubo un festival de música electrónica y alguna gente comentó e inclusive se vio el tipo de producto que se distribuyó en algún momento, que tiene que ver mucho con drogas sintéticas que son frecuentes en la juventud, principalmente clase media alta, que tiene un poder. O sea, hay un problema muy serio de la droga. Entonces, he visto, sí, lo que tú mencionabas, que el Procurador General de la República habló de esta modificación de la Ley 5088 en términos de no penalizar el consumo. Pero hay que establecer claramente, está bien, no te penalizo, pero te trato y debo tratarte. Claro. Y si tengo consumidores de heroína, de opiáceos, debo darte un tratamiento, claro, para que tú, pero no es solamente que no te penalizo, pero debo tratarte. Pero hay que verlo desde el punto de vista de la víctima. Claro, de la víctima. De contexto social y de todo lo que es la disfuncionalidad familiar, la desestructuración familiar y la marginalidad y la pobreza. Porque, y siento que muchas veces el problema de la pobreza como que está fuera de las políticas en términos de un análisis profundo de que muchas de las causas de los problemas corresponden a la marginalidad y a la pobreza. Y si no ataco esos elementos, no puedo resolver los problemas que ella origina. No, sí, mira, el tema es complicado. Ahora bien, hay que empezar. O sea, yo no digo que en República Dominicana, que somos un país con muchas limitaciones en términos de recursos, podemos resolver en una década todos los problemas que tenemos. Y somos eficientes en el gasto. Ahora, de los pocos que gastamos somos eficientes. Ahí voy.
El problema está que tenemos que ser eficientes en lo que gastamos y en lo que invertimos. En República Dominicana somos uno de los países más ineficientes de la región. Somos ineficientes a tal punto que lo que le cuesta a República Dominicana con relación a su PIB, sacar una persona de la pobreza, Costa Rica saca 3.5 personas de la pobreza. Es un punto muy interesante, Daniel. Lo vamos a suspender ahí porque ahora vamos a una pequeña pausa comercial y amigos, nos vemos en un par de minutos. Bien, amigos televidentes, estamos de regreso con nuestra entrevista con Daniel Pou. Hace un ratito nos quedábamos en el impacto de la inversión, la proporción del Producto Interno Bruto con la incidencia en la mejoría de la pobreza y de la situación general. Recientemente se ha estado hablando mucho también, y es otro tema que también quiero que abarque en tu intervención, acerca de que hay que invertir el 5% del Producto Interno Bruto en el área de la salud, en lo que es la provisión, organización, todos los servicios. Y también hablábamos hace un ratito de la gran ineficiencia que tenemos nosotros como país, y tú comparabas con Costa Rica, de que con la misma inversión, en vez de una persona, sacaba 3.7, creo que era, ¿verdad? 3.5 personas de la pobreza con el mismo tipo de inversión. Entonces, si nosotros aplicamos esa deficiencia, esa ineficiencia en la inversión en el 4% de salud y lo aplicaríamos en modo hipotético de que asignáramos un 5% del PIB a salud, tendríamos un 9% del PIB, que serían muchos millones, alrededor de 300.000 millones de pesos. Entonces, sí, ¿qué tenemos que hacer? Primero, si es correcto la asignación de esos porcentajes del Producto Interno Bruto por áreas, o si hay que ir alimentándolo en la medida que desarrollemos las políticas, las estrategias y los niveles de eficiencia que permitan ir asignando los recursos, un flujo que vaya de acuerdo a las tareas que se realicen. Me gustaría en este segundo bloque que tú nos desarrollaras ese tema, fundamentalmente enfocado a estos temas que estamos planteando. Sí, sí. Mira, Bruno, cada vez que a mí me hablan de que vamos a asignar un porcentaje mayor del presupuesto nacional a una actividad, perdón, yo soy del PIB, del presupuesto nacional. Presupuesto nacional, que son ahora mismo cerca de 400 mil millones, ¿verdad? Sí, más o menos. Entonces, sí, yo hablé de porcentaje de presupuesto, disculpa. Bueno, pues cada vez que hablamos de asignar una suma de dinero del presupuesto nacional hacia un determinado renglón de la economía, sobre todo esos renglones que han sido los renglones menesterosos de nuestra estructura gubernamental, a mí me causa mucha preocupación. Y me causa mucha preocupación porque veo que hay una concepción que considera, una concepción eminentemente aritmética, que si a uno le añado otro, vamos a tener el doble de resultados. Y resulta que a veces a uno tú le añades otro y solamente obtiene la mitad o un tercio de los resultados. Y así lo sigue incrementando y empieza a decrecer la tasa de retorno de esos resultados. Hasta que llega un momento en que tú... Sobre todo que es una inversión social, que es un retorno social. En calidad de vida, que no es un retorno material, en términos tangibles de que tengo 2 millones más, ni menos. Pero justamente hay que saber lo que es la tasa de retorno social. O sea, la tasa de retorno social es un valor cualitativo, no es un valor solamente cuantitativo, porque cuando tú tienes una tasa, tú aplicas una política pública o un programa, una política pública,
y te corresponde con una tasa de retorno social alto, inmediatamente te disminuye los gastos en otra área y tú puedes tomar ese dinero, ¿verdad?, esa parte del presupuesto y asignarla a otra área que tú quieres potencializarla. Porque eso es lo importante de las políticas públicas modernas, que crean sinergia, no tan solo dentro del ámbito donde se aplica. Una rigidez presupuestaria con unos procedimientos de gasto y de inversión que no permite ese tipo de dinámica. Pero Bruno, lo más interesante es que las políticas presupuestarias tienen que ser ágiles, tienen que ser versátiles, tienen que ser creativas, o sea, eso es lo importante. Entonces, hay un tema que también hay que tomar en cuenta. Las políticas públicas no son objetivos imaginarios de individuos. Lo primero y en nuestro país no carecemos de esa cultura. Primero, que las políticas públicas necesitan establecerse en función de informaciones objetivas y subjetivas. Que las hay. Bien, en la mayoría de los áreas, en el sector salud, consultorías y consultorías que hay cajones y que dicen lo que hay que hacer. Mira, el sector salud en este país es el sector más aventajado porque los protocolos de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, han obligado al Estado Dominicano a construir información. Pero hay otras áreas, por ejemplo, en el área de seguridad que yo trabajo, donde ahora que tenemos por primera vez un observatorio, ¿oíste? Y la mayoría de la información que fluye al observatorio viene de las mascotas de los destacamentos de policía, de las mascotas que tienen los policías en los destacamentos. ¿Tú has visto esas mascotas? No de las fiscalías barriales. Bueno, lo que pasa está que hay sitios donde no, donde lo que hay es un policía en la puerta y otro escribiente adentro y no hay fiscalía. Mascota, escrito con una mascota, con lápiz. Con lápiz, con un tochito de eso de carbón. Oye, entonces, ¿qué es lo que te digo? Por eso es que mucha gente cuestiona las informaciones que se producen. Y las informaciones, hay que agradecerle a la Policía Nacional que por su estructura de guardia constabularia ha mantenido el rigor de anotar día a día todo lo que acontece. Eso es un hecho importante, las heridas, los homicidios y esas cosas. Porque aquí hay homicidios que no pasan por el médico legista, eso lo sabemos en este país, muchos. Es más, yo vi en un campo que a un muchacho lo mataron, fue ultimado consensualmente, de manera consensuada, porque era un muchacho que había tenido muchos problemas. Travieso, esos muchachos problemáticos, y lo enterraron en el cementerio del campo sin pasar por mano de ninguna autoridad. O sea, y eso no te digo que sucede con mucha frecuencia, pero sucede. Entonces, cuando incluso se instaló ese Observatorio Nacional Ciudadano, yo lo primero que dije, hay que empezar por las redes donde va a fluir la información al observatorio. Tenemos que garantizar la calidad de las redes. Ese personal hay que entrenarlo. Tenemos que integrar a los gobiernos municipales que manejan los ayuntamientos para también cruzar la información de cuántos decesos hay en cada municipio. O sea, eso puede los que mueren, Daniel, mira, el tiempo se nos está acabando. Yo voy a tener que invitarte en otra próxima ocasión, porque hay también toda la muerte, porque hay políticas, por ejemplo, hay la ley de necropsia y autopsia de muerte por violencia. Pero mueren cantidades de personas, inclusive en hospitales, docentes, de residencia, de formación, donde no se hace una necropsia y al final del día no sabemos exactamente cuál fue la causa de la muerte. Decimos que murió del corazón porque se le paró el corazón. Daniel, te agradezco infinitamente tu presencia, el tiempo se fue volando. No es lo mismo compartir con personas como tú, que estás solito aquí hablando de estos temas. Señores amigos televidentes, muchas gracias por su atención y será hasta el próximo viernes.